Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien en medio de esta pandemia. Hoy estamos empezando con esta actividad que damos en llamar Conversaciones desde el Atlántico Negro, y tenemos el gusto inmenso de invitar y de recibir en esta primera conversación a Miriam Gómez. Miriam Gómez es profesora de literatura, conoce muy bien la literatura africana, y seguramente es una de las que más lo conoce aquí en Argentina, pero no solo tiene una faceta desde el punto de vista académico para mencionar, sino que también hay que mencionar su otra faceta, y quizás tan importante como de ser profesora, que es una muy importante activista por la cuestión afrodescendiente, tanto en Argentina como en toda América. Es una activista por los derechos humanos, es una intelectual, es una pensadora, así que es una persona que es un lujo tenerla en esta primera conversación, y en esta conversación que la empezamos ahora, en noviembre, justamente porque el 8 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional de las Afroargentinas y de los afroargentinos y de la cultura afro. Entonces, le agradezco mucho a Miriam, que tan amablemente aceptó venir a esta reunión virtual, como estamos teniendo en estos tiempos tan raros que estamos pasando de la enfermedad, para contar, para hablar y para difundir justamente qué es esto del movimiento afro, cuál es la realidad del movimiento afro en Argentina en el siglo XXI, en América también, y después me gustaría que hablara cuáles son las perspectivas que hay hacia el futuro. Bueno, gracias de nuevo, Miriam, y te escuchamos. Bueno, muy bien, Marisa, gracias. Gracias por la presentación, gracias a vos, gracias al museo, ¿no? Que a través de eso está haciendo este proyecto tan interesante sobre qué está pasando en el Atlántico Negro y qué pasa con las comunidades negras organizadas también. Así que, bueno, esta oportunidad me parece más que valiosa para difundir esos aspectos. Con respecto al movimiento afro en Argentina, lo primero que me gustaría decir es que las comunidades negras de nuestro país han estado organizadas desde siempre. ¿Sí? Voy a hacer un poquito de historia, pero para volver rápidamente al presente. Ya desde el siglo XVII, con las cofradías, luego en los siglos XVIII y XIX, con las naciones o casas de nación, que fueron muy populares y muy difundidas, y ya en la segunda mitad del siglo XIX el surgimiento de las sociedades de ayuda mutua. Por ejemplo, mi comunidad, al llegar al país a fines del siglo XIX, se organiza en ese tipo de agrupación, y en el siglo XX surgen multiplicidad de organizaciones que se reconfiguran casi constantemente. Es muy dinámico el movimiento afro en nuestro país, y si tengo que poner hitos para ubicar a quienes nos escuchan, me parece un momento muy importante, la vuelta de la democracia a partir del año 83, ahí surgen organizaciones más políticamente comprometidas y se revitaliza, se retoma el reclamo contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y también la invisibilización, que es un factor que en la Argentina se suma a estos procesos que acabo de nombrar. Una invisibilización que no se da en otros países del continente o no se ha dado en el mismo nivel que se dio en la Argentina. Entonces esta reconfiguración a partir del 83, que como te dije tiene un compromiso y un reclamo político muy marcado, también levantando la bandera de los derechos humanos, como se hacía en el momento, pero esta vez incluyendo la lucha contra el racismo y la discriminación. Otro momento muy importante es a principios del siglo XXI, los años 2000, 2001, primero con la reunión en Santiago de Chile, que fue preparatoria de la tercera conferencia mundial contra el racismo, que se realizó en Sudáfrica en el año 2001. Ese fue un momento interesantísimo porque ahí ya no fue solamente el movimiento afro-argentino, sino que fue una articulación por organizaciones de la región, específicamente con Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. El Cono Sur articuló sus reivindicaciones, se elaboró un documento que llevamos a Durban 2001 en la conferencia convocada por Nelson Mandela, que vos, Marisa, conoces muy bien, conoces el proceso, conoces los resultados. En esa oportunidad,
5 organizaciones afroargentinas estuvieron representadas en Sudáfrica. Y hago hincapié en esto para que se advierta el nivel de organización que habíamos alcanzado para poder, por ejemplo, gestionar pasajes, estadía, mantener diálogo con el Estado. Llegar a Durban no era sencillo hace 20 años, era fácil relativamente ir a Ciudad del Cabo, por ejemplo, o Johannesburgo, pero trasladarse al otro lado del continente, en el Océano Índico, implicaba una logística un poco más compleja, y sin embargo, en esta articulación nosotros lo conseguimos, y es así que estuvimos representados en Sudáfrica a través de la Comedia Negra de Buenos Aires, con Carmen Platero, la Sociedad Caboverdiana, a través de mi persona, África Vive, que mandó una representante joven, la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, y una organización afroindígena que en ese momento dirigía Ana María García, una señora afroindígena hondureña, pero con residencia en la Argentina, y además de pareja con un señor mapuche. Así que ahí se articularon las dos voces, la de los originarios y los afrodescendientes. Bueno, de Sudáfrica volvimos con varios mandatos, habiendo mantenido además el diálogo, porque la sociedad civil tuvo un espacio en Sudáfrica para expresarse. A nuestro regreso, uno de los reclamos más importantes fue el de la revisibilización estadística, porque hasta el siglo XIX estábamos representados en los censos, con un montón de conceptualizaciones coloniales como negro, pardo, moreno, mulato, de color, etcétera, y aún así esto fue eliminado y se hizo un silencio casi absoluto durante todo el siglo XX, hasta que en el siglo XXI reiniciamos ese reclamo de la inclusión en los censos estadísticas, y de esta manera conseguimos, por ejemplo, en el 2005, la realización de la prueba piloto de medición de la población afro, que hicimos en Buenos Aires y en Santa Fe. Esa prueba piloto que ensayó por primera vez la pregunta sobre el origen étnico-racial, dio como resultado que alrededor de un 5% de la población se reconocería como descendiente africano. En ese momento, el 5% representaba alrededor de 2 millones de personas. En el Censo Nacional del 2010, conseguimos nuevamente que se incluyera esa pregunta. Fue un logro y una conquista. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias y de otro tipo hicieron que la pregunta fuera colocada solamente en un 10% de los formularios, por lo cual los resultados lo que representan fue nos dio una subrepresentación. Éramos solamente 150.000 personas reconocidas o autorreconocidas afrodescendientes. Y nuevamente seguimos insistiendo, y este año, Marisa, tuvimos una reunión con el nuevo director del INDEC, el señor Marco Labaña, y acordamos, o él se comprometió a incluir la pregunta en todos los formularios, y además a llevar adelante una campaña nacional de sensibilización, que es lo que venimos reclamando. Esto es lo que puedo señalar como uno de las conquistas más visibles, ¿no?, del movimiento. Sin embargo, hemos avanzado en muchos otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, trabajar la temática africana y afroamericana en la currícula escolar. Si bien todavía no es nacional, por lo menos en la provincia de Santiago del Estero, hemos conseguido que el gobernador pusiera que el Ministerio de Educación empiece a trabajar sobre esos contenidos, y ya hay un equipo, ¿sí?, de profesores, de los profesorados de Santiago del Estero, trabajando en la modificación de la currícula total, ¿sí?, en términos generales. Y después, en lo que es la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios, a partir de la Dirección Nacional Curricular, se está trabajando estos contenidos, y estamos avanzando, de manera lenta para nuestro gusto, pero debo decir que estamos avanzando. Y también otro aspecto que nosotros teníamos muy, muy presente era conseguir que personas de nuestras comunidades ocuparan puestos en el Estado, en los diferentes ministerios, donde pudieran influir en las decisiones y que también pudieran aportar nuestra visión al respecto. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura de la Nación, a Manu Itaca, que vos conocés muy bien, en el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a Yael Martínez, ¿no es cierto? Recientemente se ha creado en la Secretaría de Derechos Humanos la Dirección Nacional de Equidad Étnico-Racial, Inmigrantes y Refugiados, y ahí hay un compañero, Carlos Álvarez, como director, un cargo nuevo, un puesto nuevo, en realidad, ya que esa dirección no existía. Existía la Dirección Nacional de Pluralismo y Diversidad,
pero no la de equidad étnico-racial, lo cual es un cambio de paradigma muy importante. Y no puedo dejar de nombrar a nuestra embajadora en el Vaticano, María Fernanda Silva, que es una mujer afroargentina, también de origen caboverdiano como yo. Estos han sido logros bastante significativos, ¿no? Si tenemos en cuenta el contexto del país, que ha mantenido una tradición, largamente una tradición de considerarse blanco y europeo, un país que dice que enciende de los barcos, con 3 presidentes a lo largo de su historia sosteniendo a rajatabla este mito. Sarmiento en el siglo XIX decía que en ese momento para ver a un negro había que trasladarse a Brasil. Carlos Menem en el siglo XX diciendo que los negros no existían en la Argentina, que ese era un problema de Brasil. Y finalmente el expresidente Mauricio Macri también dijo en una reunión en Davos que los argentinos descendemos de europeos, o descenderíamos todos de europeos, ignorando incluso el origen de su propia hija, que no tiene nada de europeo, ¿no? De su hija más pequeña. En fin, esto simplemente lo quiero decir para ver cómo se ha instalado este discurso y cómo al mismo tiempo la realidad está contradiciendo esas postulaciones. Y estos son hechos y acciones que el movimiento afro consiguió a lo largo de los años. Otro hito interesante en este devenir y en esta reconfiguración constante, porque debo decirlo, ¿no? Todo el tiempo surgen nuevos actores y actoras en el movimiento afroargentino. Entonces hay dos cosas que me parecen interesantísimas. Por un lado, la sanción en el año 2013 de la Ley Nacional 26852, que establece el 8 de noviembre como el Día Nacional de los Afroargentinos, las afroargentinas y de la cultura afro. Esta ley mandata al Ministerio de Cultura la reglamentación y puesta en marcha de esta ley, y por supuesto establece que el calendario escolar asuma esta fecha dentro de las efemérides patrias que se conmemoran anualmente. Estamos en lucha, ¿no? Esto es una ley, es la letra, estamos luchando para que sea un hecho realmente, que los directivos y maestros asuman esta fecha, que empiecen a difundirla. Está pasando en algunos distritos, pero todavía no es general. Sin embargo, la ley existe, y eso nos da un marco jurídico más interesante para seguir reclamando por nuestros derechos. Y algo más reciente todavía, que me parece importante destacar, es el surgimiento de un feminismo negro o un feminismo afro en Argentina, que antes no existía, por lo menos no en términos teóricos. Y quiero decir que si bien la mayor parte de las organizaciones y sí, agrupaciones de la comunidad afro en Argentina han sido dirigidas y creadas por mujeres, es decir, que practicábamos un feminismo en los hechos, aunque no hacíamos teoría, la verdad es que la teorización sobre nuestra condición específica como mujeres afrodescendientes y diversidades apareció en los últimos años de la mano de, por ejemplo, el conocimiento de los textos de Angela Davis, la gran feminista afro-norteamericana, las convicciones de Sueli Carneiro, una activista afro-brasileña que también viene trabajando el feminismo desde nuestro punto de vista, Yamila Ribeiro y otras pensadoras de la región que han contribuido a que desde la Argentina podamos construir ese feminismo afro que es tan específico. ¿Y por qué insisto en esta especificidad? Porque el feminismo hegemónico, el feminismo blanco, entre comillas, surge como un reclamo de las clases, las capas medias, de las mujeres de las capas medias, en lucha por un lugar en la sociedad más allá del hogar, ¿no es cierto? Un poco salir de ese sometimiento doméstico y profesionalizarse, es decir, salir al mundo del trabajo. Y en realidad nosotros las mujeres negras siempre estuvimos fuera del hogar, siempre trabajamos fuera, no tuvimos oportunidad de desarrollar nuestra propia conceptualización, porque mientras feministas blancas elaboraban sus teorías, nosotras cuidábamos de sus hijos y de sus casas, ¿no es cierto? Entonces era necesaria esta nueva conceptualización desde nuestro punto de vista. Y esto vino de la mano de las más jóvenes, ¿no? Tengo que decirlo, que están produciendo una revolución dentro de lo que es el campo afro en la Argentina. Hay una vanguardia de chicas, chicos y chicas muy jóvenes que están luchando contra el binarismo, el patriarcado, ¿sí? El racismo, por supuesto, que es una lucha desde siempre y de todos y todas, pero estos chicos también además tienen una visión de la diversidad sexual muy amplia,
y se definen como no binarios, pansexuales, e incluso muchos de ellos no quieren ser definidos ni como mujeres ni como hombres, simplemente como personas en lucha contra todo tipo de opresión. Y esto me parece más interesante porque en algún momento va a ser eclosión, va a ser como una sorpresa a nivel general, pero es lo que se está gestando en este momento. Cuando digo jóvenes, de verdad lo son, chicos y chicas entre 16 y 24, 25 años. Y eso es juventud real, en tiempo real. Entonces me parece interesante traerlo acá a esta mesa. Y en este momento específicamente la comunidad negra organizada está trabajando en lo que es el diseño. Y explico un poco mejor de qué se trata. Naciones Unidas estableció el diseño internacional para los afrodescendientes que va del 2015 al 2024. Este diseño fue aprobado por todos los países que integran Naciones Unidas. Sin embargo, Argentina demoró bastante en declarar pública y oficialmente su adhesión al diseño. Y esto ocurrió en el año 2017. En septiembre de 2017 se puede encontrar esta adhesión en el boletín oficial. Pero nunca estableció plan de acción y programa para el diseño que ya va promediando, estamos en el año 2020, ya pasó prácticamente la mitad del diseño, cuando en otros países de la región ya está en marcha. Entonces, una de las organizaciones que yo integro, que es la Comisión 8 de Noviembre, justamente, que se creó en 2015, en el marco del diseño y bajo el paraguas de la ley María Remedios del Valle, se propuso dedicar este año las jornadas que realizamos anualmente en diferentes provincias, se propuso justamente dedicarlas a la formulación de una propuesta de programa y plan de acción para el diseño que vamos a elevar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es el organismo público que está encargado de poner en marcha el diseño internacional en la Argentina. Entonces estamos trabajando desde principios de octubre, ya llevamos reuniones, vamos por la quinta reunión, a través de diferentes mesas de diálogo, desde el punto de vista de la educación, del trabajo, de la salud, los géneros, sí, cultura, religiosidad, que también es muy interesante este aspecto, religiosidad de matriz afro, en la elaboración de propuestas para el diseño. El próximo viernes, el 6 de noviembre, vamos a unificar las propuestas que surgieron de las diferentes mesas, vamos a elaborar un documento que presentaremos, yo supongo que a mediados de noviembre, al Estado argentino en una mesa de diálogo interministerial, lo que nosotros llamamos nuestra propia propuesta para el diseño, para que el Estado lo tenga como un insumo y también al mismo tiempo es una forma de presionar, ¿no?, al Estado argentino para que apure la formulación de este plan. Bueno, ustedes no tienen propuesta, esta es la nuestra, la de la comunidad, la de las bases, porque estamos haciendo reuniones con representantes de todas las provincias o de gran parte de las provincias, activistas, intelectuales, educadores, artistas, que están colaborando con esta formulación. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento y es justamente que el Estado ponga en marcha lo que resta del diseño, que son los próximos 5 años, ¿no es cierto? Bien, creo que te di un panorama, ¿no?, relativamente completo de lo que estamos haciendo, pero si me quedó algo en el camino, adelante, preguntame y lo vamos resolviendo. Sí, creo que es un panorama muy completo realmente, que nos has presentado, que me parece que es muy interesante esto que mencionabas de estos diálogos que se están haciendo ahora a nivel, con Zoom, justamente, en plataformas y que ha permitido reunir, mi opinión, me parece muy interesante que además es federal, realmente, que hay una participación muy grande de las diferentes comunidades de todo el país, que eso me parece que es una novedad también, ¿no? De este tiempo Sí, que es muy... Marisa, lo importante es eso, ¿no? Que la comunidad afro no está solamente en Buenos Aires. Exactamente. Estamos estableciendo lazos y puentes de relación con, por ejemplo, el litoral argentino, con los afrocorrentinos de Cambacuá, con los afromisioneros, ¿sí?, el colectivo de afrodescendientes misioneros, los afrochaqueños unidos, la Fundación María Remedios del Valle de Salta, Afro Córdoba, y entre afros de la provincia de Entre Ríos. En fin, hay comunidades, y siempre destaco, organizadas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto contradice el mito de que no existimos y por lo tanto demuestra que sí existimos y que además sabemos cómo
canalizar nuestras demandas y reivindicaciones, luchando siempre con ese monstruo del racismo por un lado y la invisibilización por el otro. Pero las comunidades sobrevivieron a la colonización, a la neocolonización, al silenciamiento, a la marginación, y por ejemplo, Santiago del Estero está haciendo la punta de lanza en esto de la visibilización de las comunidades afro. Santiago del Estero tiene pueblos íntegramente afrodescendientes. Recordemos que en la época de la colonia, Santiago era la provincia con mayor presencia africana y afrodescendiente, y hoy tenemos pueblos como San Félix, San Javier, Pozo Hondo, La Guanaca, el Bobadal, íntegramente autorreconocidos afrodescendientes que están llevando a cabo una revolución silenciosa que espera, bueno, concluir o por lo menos alcanzar un punto interesante con la declaración de San Félix como patrimonio histórico nacional, patrimonio histórico, turístico y cultural nacional. Estamos trabajando en este tema también con senadores provinciales y nacionales. Así que, y además aprovechando el contexto de que este año Santiago del Estero cumple 200 años de autonomía provincial. Estamos también en el bicentenario del general Manuel Belgrano, dado que se cumplieron 200 años de su muerte, y recordemos que Manuel Belgrano fue quien nombró capitán a María Remedios del Valle en los ejércitos del norte. Es decir, hay una serie de circunstancias que están confluyendo para que volvamos digamos, a la palestra, ¿no? Los afrodescendientes argentinos estemos otra vez en el concierto de los otros sectores de la sociedad, ¿no? Manifestándonos, claro. Sí, porque también en ese entramado en todo el país que se da federal, se pueden ver las diferencias regionales, se pueden ver las características peculiares, siempre dentro de este pensamiento, siempre de esto de asumir que hay un racismo estructural en la sociedad argentina, pero obviamente en cada situación histórica y en cada situación regional adquiere características peculiares. Entonces, bueno, me parece que claro, es importante esa situación. exactamente así. Mira, por ejemplo, Santiago del Estero presenta como características distintivas o como problemáticas propias y específicas, por ejemplo, la falta de rutas. No hay caminos de acceso transitables a estos pueblos que te he nombrado. Hemos llegado en condiciones bastante difíciles, nos encontramos con pueblos que no tienen agua corriente, claro, que no tienen electricidad, la conectividad está nula, y yo recuerdo haber estado el año pasado en Santiago para un fin de semana, y recién pude comunicarme con mi familia que había llegado bien el domingo, cuando ya volvíamos y que estábamos en la ruta, así que estuve 3 días incomunicada, y lo mismo toda esta gente, pero durante el resto del año. Misiones presenta otra problemática, que es el analfabetismo. Los afrodescendientes en Misiones no tienen acceso a la educación, no tienen escuelas públicas cercanas, ¿no? Debido a la marginación en la que se encuentran. Y así cada provincia presenta su particularidad. Y claramente el racismo es el denominador común, pero las limitaciones y carencias van variando de provincia a provincia, lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Y entonces, por eso, ese conocer también qué es lo que pasa en todo el país, en todo nuestro país, entonces también es interesante para poder solucionar esos problemas, para poder salir de esa situación de colonialidad que está presentando. Porque si los pueblos de Santiago del Estero no tienen rutas, no tienen comunicación, es casi como vivir 200 años atrás o 300 años atrás. Entonces, viven con una situación de disparidad que debe ser solucionada, que debe ser puesta en evidencia y solucionada. Bueno, Miriam, creo que fue un panorama amplísimo. No sé si querés agregar alguna cosa más, si querés hacer algún comentario. Yo estoy muy contenta, me parece que hiciste un panorama muy interesante. Claro, por ahí me gustaría agregar otra tarea que estamos emprendiendo, que es con la Defensoría del Público, de medios de comunicación audiovisual, en consecuencia de una serie de manifestaciones racistas, xenófobas que se dieron en los medios de comunicación en los últimos años, en la radio, en la televisión, ciertos conductores o pseudoconductores que han atacado sistemáticamente a la comunidad negra con dichos absolutamente racistas, realmente insultantes, lo que nos ha llevado a presentar diferentes denuncias, tanto en el INADI como en esta Defensoría del Público,
La sociedad caboverdiana específicamente inició un juicio contra Babi Echecopar, un juicio que ganamos. La condena está en suspenso, pero el juez falló a favor nuestro y en contra de Babi, ¿no? Entonces, a partir de estas denuncias, emprendimos un trabajo conjunto con la Defensoría del Público, que es la realización de una serie de spots publicitarios para deconstruir esa imagen negativa de las personas afro en los medios de comunicación. Y también, bueno, pues, desbaratar los mitos respecto de nuestra presencia en la Argentina. Así que pronto también van a tener novedades sobre este trabajo conjunto que estamos llevando a cabo, porque también los medios de comunicación han contribuido grandemente a esa cristalización de los mitos, de que los negros no existimos, que desaparecimos con las guerras, pero al mismo tiempo se han dedicado a difundir los prejuicios que existen en todo el continente respecto de nuestra subjetividad. Así que ese es nuestro trabajo también. Es decir, que estamos atacando todos los frentes. Sí, son reproductores y amplificadores de muchos de esos prejuicios, ¿no? Entonces, me parece que es un punto muy importante para tomar en cuenta realmente, y es un punto donde se ve en la vida social que funcionan y que esos mitos funcionan. Acá hay unos. La calle está un poco molesta en este momento, disculpa. Pero bueno. Así que bueno, me parece que ha sido muy amplio, muy completo, te agradezco muchísimo y bueno, y seguiremos todos adelante, ¿no? Seguimos adelante, por supuesto, como siempre. Esto no se termina. Esto no se termina. Exactamente, hay mucho trabajo. Gracias, Marisa, estoy a disposición y volvemos a conversar cuando quieras. Cómo no, muchísimas gracias y bueno, y vamos a celebrar en pandemia el 8 de noviembre en el reconocimiento que todo el país tiene que hacer de la cultura afro y de los y de las afrodescendientes. Así es. Bueno, muchas gracias. Más que necesario. Gracias. Okay.